Hola a todos y bienvenidos. Este video intenta identificar los elementos básicos de un artículo científico y para ello usaremos como ejemplo el artículo titulado Adopción de TIC en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Colombia, publicado en la revista Educere de enero a abril del 2015 y los autores Alba Soraya Aguilar Jiménez, Marianela Luzardo Briceño y Ludim Jaimes Carrillo. ¿Pero qué es un artículo científico? Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de investigación, donde el autor o los autores deben presentar información suficiente a fin de que los lectores puedan evaluar las observaciones y corroborar si los datos obtenidos en los procesos intelectuales justifican las conclusiones presentadas. Existen diferentes tipos de artículos, pero todos manejan la misma estructura. Hay artículos de investigación científica y tecnológica, artículos de reflexión, de revisión, artículos cortos, reportes de caso. Este artículo, el que estamos analizando, presenta resultados de un trabajo de investigación previo. Y vamos a empezar por el título. El título debe diferenciar el artículo de cualquier otro. Debe tener más o menos 10 o 12 palabras, aquí encontramos 10 palabras. Debe ser un enunciado corto que trate el tema del artículo. No deben ser afirmaciones ni interrogaciones. Se recomienda que el autor se pregunte ¿cómo buscaría yo esta información en un índice? Es como la carta de presentación de su documento. Es la carta de presentación del trabajo. Luego encontramos los autores, la dirección de contacto, la afiliación institucional y según el formato encontramos la fecha en que fue recibida y en que fue aceptado el artículo en este espacio. El primer elemento que vemos acá es el resumen. El resumen es una representación abreviada y correcta del contenido del documento y debe recoger elementos como qué movió al investigador a hacer el trabajo. Debe incluir por lo menos el objetivo, la metodología y principales resultados en 250 palabras aproximadamente. Si revisamos este ejemplo, aquí podemos encontrar que este estudio busca identificar factores asociados a la incorporación de TIC desde 4 perspectivas: docentes, estudiantes, metodología e institución. Ese sería el objetivo del trabajo. Luego encontramos la metodología. Se realizó un análisis factorial exploratorio y se calculó un índice de adopción en función de las perspectivas estudiadas. Ahí está la metodología de manera muy concreta. Y finalmente la conclusión. Se concluye la importancia del rol del docente, seguido por los cambios metodológicos inherentes y el compromiso institucional necesario para la materialización de la adopción. Finalmente, hay 3 o 4 palabras claves que resumen el contenido del documento. Normalmente las revistas también exigen un resumen en inglés o abstract, que es sencillamente la traducción del resumen en español, igual que las palabras clave. Luego encontramos el siguiente elemento, que es la introducción. En la introducción podemos ampliar un poco el tema que ya se presenta en el resumen. Debe responder a la pregunta ¿por qué he hecho el trabajo? Amplía el contexto científico del momento, trabajos previos que se han hecho, aspectos que no se dejan claros y finalmente debe dejar muy claro el objetivo del trabajo. En este caso lo podemos ver aquí al final. En consideración a lo que se presenta, parece importante avanzar en el conocimiento e incorporación de TIC en universidades y por eso este trabajo analiza los factores que pueden estar asociados a las diferentes perspectivas desde las cuales se aborda la incorporación de TIC y el contexto en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Colombia. El tercer elemento es el marco de referencia. El marco de referencia puede incluir marco de antecedentes, marco conceptual, marco teórico, marco demográfico, legal, histórico. Un buen marco teórico o marco de referencia no contiene muchas páginas, pero trata con profundidad los elementos relacionados con el problema. Debe ser concreto y preciso, agrupar ideas, identificar claramente los autores y las fuentes, extraer las afirmaciones principales de los autores, todo debidamente citado. Para este caso, dado que el objetivo es identificar factores asociados a la incorporación de TIC en la Universidad Pontificia Bolivariana desde 4 perspectivas,
docentes, estudiantes, metodología y tecnología, debemos, por supuesto, encontrar estos elementos en el marco de referencia. Es por eso que en la primera parte del marco de referencia se presenta la universidad, el contexto del país, el contexto colombiano, qué es una universidad. Y en este caso, al final, encontramos ya la universidad en la cual se está haciendo el estudio, que es la Universidad Pontificia Bolivariana, con 20 años de existencia y una facultad de ingeniería industrial. Posteriormente, los conceptos relevantes que se van a abordar desde las perspectivas identificadas. La adopción de TIC en universidades la vamos a abordar desde las 4 perspectivas, que son la primera, los docentes, y se explica lo que dice la teoría sobre cómo la perspectiva de docentes puede influir en la adopción de tecnologías en los estudiantes o en todo el proceso educativo. Después del docente, encontramos también el rol del estudiante, que está más abajo, el rol del estudiante, y así cada uno de los roles según lo que la teoría ha logrado identificar. Posteriormente encontramos la institución, por acá abajo, las metodologías de enseñanza, y cerramos el marco teórico con cada uno de esos elementos que presenta la teoría. Hasta este momento solo se ha abordado la teoría, el marco teórico y los referentes sobre los cuales se va a montar el estudio. El apartado materiales y métodos responde a la pregunta ¿cómo se ha hecho el estudio? La finalidad es describir el diseño estadístico, experimental y dar detalles suficientes para que un investigador, un lector competente, pudiese repetir los experimentos y por ello la mayor parte de esa sección se escribe en pasado. Para este caso, se explica que es un estudio exploratorio a nivel muy general, luego se presenta que se va a realizar un trabajo exploratorio transversal descriptivo. Se explica si se utiliza un instrumento utilizado para recolectar información que contiene 12 ítems con ciertas categorías, unos criterios de exclusión, unos estudiantes a los cuales se aplica el estudio, una población, de modo que dé toda la claridad para que alguien pudiera repetir el estudio. Ahora encontramos resultados y discusión. Es usual encontrar en los artículos los resultados y la discusión de manera separada, pero en este documento encontramos los resultados y la discusión juntos, de modo que más o menos voy a explicar cómo lo abordan. Normalmente los resultados se presentan aparte porque muestran aquello que el investigador encontró, las tablas, las figuras, los resultados de manera gráfica. Tener en cuenta siempre que las tablas y las figuras deben estar debidamente tituladas y citadas. En este caso nos muestra la primera parte, que por análisis factorial, todos los resultados que se obtuvieron, las gráficas con los respectivos títulos, los estudios, las pruebas estadísticas realizadas, y empezamos acá a encontrar ya una discusión en función de las perspectivas que desde la teoría ya se habían identificado. La discusión lo que busca es hacer un contraste entre lo que decía la teoría y lo que se encuentra en la situación empírica o en la realidad que se está estudiando. El índice de adopción, que era uno de los elementos que se planteaban inicialmente como objetivo. Toda la presentación de cómo se calcula el índice de adopción y un análisis de lo que significa el índice de adopción con los diferentes factores que desde la teoría fueron identificados y que en este momento se encuentran claramente reconocidos en este estudio. El último apartado del artículo son las conclusiones. Las conclusiones son una síntesis de la discusión y del análisis que se ha realizado. Debe dar respuesta al objetivo planteado. Es muy importante que el lector pueda encontrar la respuesta al objetivo en las conclusiones. Deben evidenciar el aporte del autor. Debe haber por lo menos una conclusión por cada objetivo específico si lo sabía.
Es una síntesis corta de la discusión. Recordemos que la discusión debe permitir toda la claridad al lector de los resultados del estudio y cómo fueron analizados. Hay conclusiones más cortas o más largas en función también de los parámetros establecidos por la revista, pero es claro que el lector debe encontrar respuesta a la pregunta de investigación o al objetivo que se planteó, como en este caso. Es evidente que los docentes de determinada generación realizan un mayor esfuerzo, etc. Aquí encontramos nuestros resultados y la forma como fueron analizados. En cuanto a la bibliografía, es importante identificar e incluir todas las fuentes consultadas en el formato que la revista lo exija. En este caso fue formato APA y por tanto aquí se encuentran todas las fuentes debidamente referenciadas. Recuerde que el artículo es un monólogo que se presenta al autor y por ser un monólogo no hay oportunidad de diálogo. Por lo tanto, la manera como se redacte debe permitir al lector que entienda sin necesidad de explicación del tema. Finalmente, es importante consultar las guías de los autores en cada una de las revistas en las que se quiere publicar. Cada revista lo tiene claramente definido y como recomendación final, revisar las guías de los autores. Muchas gracias.